Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor evangelista Gustavo Saavedra Andrade. Para mí es un privilegio poderles saludar en esta hora y transmitir del corazón de Dios esta palabra que hoy Dios ha puesto en nuestro espíritu. Quiero leer en el libro de los Salmos capítulo 119, versículo 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este verso es un clamor del corazón de David. Cuando hablamos de David, estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del director de las alabanzas de Israel. David era un hombre impresionante. Cuando David expresa ese clamor de su corazón, déjeme decirle algo: David ya tenía consigo mismo la unción de rey. La Biblia nos muestra que David recibió 3 unciones. Número 1, la primera unción que la Biblia muestra que David recibe, la recibe en la casa de su padre Isaí. La segunda unción, la Biblia dice que David la recibe para gobernar y presidir a Judá. Y la tercera unción, David la recibe en Hebrón por las 12 tribus de Israel. Cuando David está haciendo este clamor, mis amados, David ya está ungido de la cabeza a los pies. David está ungido con una tercera unción. Era el hombre de la autoridad, era el hombre del favor de Dios y de la presencia de Dios. David era un hombre poderoso, un guerrero. David era un profeta. David fue un hombre impresionante en la Biblia. Pero algo a mí me impresiona, que este hombre, con toda la unción y el peso de gloria y la presencia de Dios que poseía en su espíritu, usted mira en este salmo David elevando un clamor a Dios, elevando una petición a Dios. David se dio cuenta que era algo imprescindible, que era algo importante, que Dios abriera sus ojos. Escuche, a mí me impresiona el carácter y el corazón de David, porque vemos a David como un hombre sediento de la presencia de Dios, un hombre que usted lo mira en el libro de los Salmos en una constante plegaria, petición, oración a Dios, diciéndole: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Jehová, el alma mía. David, mis queridos hermanos, era un hombre que vivía enamorado de Dios, apasionado por la presencia de Dios. Y cuando vamos a este verso 18, este verso es un clamor del corazón de Dios. Yo cuando leí este verso, impactó mi espíritu y mi corazón, y yo pude pensar y decir: como un hombre de tal nivel, de tal grandeza, de tal honra de parte de Dios, porque David fue un hombre honrado por Dios. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. A nadie en las páginas de la Biblia usted encuentra que Dios le dio el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún con toda esa honra y esa gloria y esa presencia que David poseía, y la experiencia de ser ungido por tercera vez, y no tan solo eso, en el libro de los Salmos capítulo 34 verso 7, David tiene una revelación personal. La Biblia dice que el ángel de Jehová se le revela a David, y David mira al ángel de Jehová. O sea, David era un hombre de experiencia. David era un hombre que vivía cosas sobrenaturales, vivió cosas impresionantes. Usted mira en las páginas de la Biblia cada cosa maravillosa que vivía el hombre de Dios, pero con todo el peso de gloria, la revelación espiritual que él tenía. David, usted lo encuentra en ese salmo elevando un clamor a Dios y diciéndole: oh Jehová, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En otras palabras, lo que David le está diciendo: Señor, necesito un aceleramiento, necesito un rompimiento espiritual, necesito, Dios, una nueva experiencia, que me lleves a una revelación de tu gloria. Quiero algo más. Yo, Dios, no quiero vivir de las experiencias
experiencias del antaño, de las experiencias del ayer. Es cierto que fui ungido, es cierto que te he visto, pero Dios, hay algo, hay una hambre en mi corazón, hay una sed en mi espíritu. Y yo puedo entender, decía David, que tú tienes cosas mayores, cosas más poderosas, cosas más grandes que revelarme. Yo no quiero quedarme en este nivel, oh Dios. Yo necesito que tú me lleves a un nuevo nivel de gloria, que tú traigas una expansión, Señor, un ensanchamiento espiritual, que yo pueda lograr y conquistar, Señor, más allá de lo que yo he conquistado, que yo pueda ver tu gloria en un nuevo nivel, oh Dios. David está diciendo: Dios, revélame tu gloria, muéstrame tu poder. Tú eres un Dios sobrenatural, tú eres un Dios ilimitado, y yo quiero ver más de ti. Quiero entrar, Señor, en una nueva atmósfera de gloria. Cuando nosotros leemos este verso 18, la concordancia Strong dice: activa las facultades de mi espíritu. Escuche bien lo que David le está diciendo a Dios: Señor, trae una activación espiritual, Señor, trae un rompimiento espiritual, Señor, elévame a un nuevo nivel de gloria y de poder. David se dio cuenta que era necesario que Dios abriera sus ojos. David dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque es importante, mi hermano, mi hermana, imprescindible orar a Dios, elevar este clamor, no vivir del antaño, no vivir de las experiencias, no vivir segregado en las cosas del ayer. Qué importante es que tú y yo nos levantemos y clamemos a Dios y busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Dios tiene cosas impresionantes para nuestra vida. Pero es necesario clamar, es necesario orar, es necesario gemir. David está gimiendo, David está pidiéndole a Dios. Y usted encuentra en el libro de los Salmos que David se caracterizó por ser un hombre de intimidad, un hombre de oración. Capítulo 5 de los Salmos, usted encuentra a David diciendo: de mañana, de tarde y de noche, oh Jehová, oirás mi voz, escucharás mi clamor en las vigilias de la madrugada. Oh Dios, yo te buscaré en tierra árida y desierta, decía David, allí escucharán mi clamor. O sea, David era un hombre de intimidad, era un hombre que vivía en el secreto de Dios. Y mi amado, cuando tú y yo caminamos en esa atmósfera de búsqueda, en esa atmósfera de consagración, siempre va a haber algo más grande, un despertamiento, una necesidad, un hambre mayor. Escuche, David decía en el libro de los Salmos: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. O sea, cuando David clamaba a Dios, ese abismo que sentía, esa necesidad, esa hambre por Dios era saciada, pero consigo mismo David decía: un abismo llama a otro abismo. En otras palabras, se despertaba más, un hambre mayor, una sed mayor delante, aleluya, por la presencia de Dios. Qué importante, amado, que tú y yo podamos elevar un clamor a Dios, que tú y yo podamos levantarnos. Y este es el tiempo, esta es la hora en que tú y yo podamos despertar. Tal vez te encuentras en algún letargo espiritual, tal vez has caído en un estancamiento espiritual. Hoy es el día de Dios para tu vida y para mi vida, que nosotros despertemos y que le digamos: Señor, ayúdame, abre mis ojos, Señor, abre mi entendimiento, activa las facultades de mi espíritu. Cuando Dios te habla y se te revela en tu espíritu. Escuche bien, cuando Dios activa algo, lo activa en tu espíritu. Los dones, los ministerios de Dios están en nuestro espíritu. Y David está diciendo: Señor, trae una activación sobrenatural en mi espíritu. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es algo imprescindible que Dios abra nuestros ojos? Porque si nuestros ojos espirituales están cerrados,
tú y yo no vamos a poder ver ni entender lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, para nuestras generaciones, para nuestra ciudad y aún para nuestra nación. Por eso es algo importante que tú y yo le podamos decir: Señor, abre mis ojos. Y la única manera y la única forma en que Dios hará posible que nuestros ojos espirituales estén abiertos va a ser a través de la oración, a través de la intimidad con Dios. Dios no tiene otra manera de poderse revelar a nuestra vida sino a través de la oración. Yo he vivido a lo largo de 31 años que tenemos de conocer a Cristo, y más de 25 años predicando el evangelio. He vivido experiencias impresionantes donde a través de la intimidad hemos tenido revelaciones espirituales, cosas impresionantes que Dios nos ha dado y que hemos sido, por gracia de Dios y para gloria de Dios, hemos sido punta de lanza en la ciudad donde estamos. Hemos sido de bendición. Mucha gente se ha salvado porque Dios ha traído un rema a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y es por eso que nosotros debemos cada día decirle: Señor, abre mis ojos. Hay una experiencia que marcó mi vida como muchas que yo he vivido. Me encontraba yo en Tuxtepec, Oaxaca. Estábamos orando en un cuarto y de repente, mientras estoy orando, del lado derecho estaba la puerta de la segunda planta, y yo empiezo a visualizar en el espíritu que un resplandor de luz empieza a entrar y nubes blancas empiezan a entrar, y esas nubes se hacían más resplandecientes y más resplandecientes, y de repente, en medio de aquel resplandor de aquellas nubes, salió un personaje con túnicas blancas. No le vi el rostro, le vi del hombro para abajo, y recuerdo que rompió aquella luz y vino caminando y se me paró al lado derecho y me dijo: mi siervo, levanta esta noche un clamor en el estadio. Me habían invitado a mí a una cruzada de milagros a nivel ciudad, y yo recuerdo que le dije: Señor, pero es que yo esta noche yo no voy a predicar, pero si tú quieres que lo haga, habla al coordinador y dile que me dé la oportunidad. Y recuerdo que terminamos la oración, bajamos en la primera planta, me paro yo en la puerta y del lado derecho está el coordinador acostado en un mueble con las manos en su nuca, y se me quedó viendo fijamente y me dijo: siervo, quiero que esta noche me levantes la ofrenda en el estadio. Cuando yo oigo las palabras de este varón, él no sabe lo que yo acabo de vivir. Yo acabo de tener una experiencia ahí con Dios, y el Señor me habla a mi espíritu y me dijo: ya le hablé, haz lo que tienes que hacer. Y yo me dirigí a donde estaba él y le dije: hermano, regálame 5 minutos esta noche en la plataforma. Me dijo: haz lo que quieras. Y esa noche levantamos en el estadio un clamor. Escuche bien, había más de 10,000 gentes en el estadio, y de repente en la oración empecé a clamar a Dios, y del estado del extremo derecho empecé a ver un resplandor de luz, una nube que empezó a bajar y empezó a descender sobre la gente, y yo abro mis ojos, y cuando abro mis ojos escucho como la gente allá está siendo envuelta en la unción, un derramamiento del Espíritu Santo. La gente danzaba allá arriba en la gradería, y yo miraba cómo esa luz iba avanzando de tal manera que todo el estadio se llenó de una gloria impresionante. Yo miré a los pastores abajo de la plataforma, ellos corrían, ellos danzaban, ellos estaban envueltos en el fuego de Dios. ¿Qué fue lo que hizo posible, amado, esa gloria? ¿Sabes qué? El haber estado con Dios, el haber estado en intimidad, el haber visto su gloria. Y esa noche Dios nos visitó. Yo recuerdo que le di el micrófono al predicador. Esa noche no predicó, esa noche ese hombre dijo: aquí se metió la presencia de Dios, se metió la gloria. Él hizo el llamado y miramos cómo las almas bajaban de la plataforma, de la gradería, perdón, a recibir a Jesús. Esa noche fue una noche de milagro, de todo tipo de milagro, platificación de muela, todo tipo de milagro. Dios hizo cosas sobrenaturales. ¿Sabes? Dios está dispuesto a mostrarnos su gloria, pero en ti y en mí tiene que haber un clamor. David dijo: abre mis ojos, y Dios vio el clamor del corazón de David. Cuando tú y yo clamamos a Dios, tú y yo movemos la mano de Dios, tú y yo traemos el cielo a la tierra, tú y yo traemos la gloria de Dios, tú y yo traemos lo sobrenatural de Dios. Y si hay un tiempo en que Dios quiere revelar
moverse y manifestarse. Este es el tiempo de Dios para la iglesia. Este es el tiempo de Dios para los ministerios. Dios quiere traer una activación. Dios quiere activar dones, activar ministerio. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere usarte de una manera impresionante. Pero tú y yo estamos en una necesidad, y tenemos una necesidad que es hacer lo que David hizo, es clamar a Dios con todo el corazón. ¿Por qué es necesario clamar a Dios? ¿Por qué es necesario decirle: Dios, abre mis ojos? Número uno, porque si tus ojos espirituales están cerrados, tú no vas a ver ni entender lo que Dios tiene preparado para ti. Lucas capítulo 19 nos habla de un cuadro cuando Jesús llega a Jerusalén. La Biblia dice que Jesús llegó, y cuando vio Jerusalén, Jesús lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras el tiempo de tu visitación. Pero ahora, dijo Jesús, tus ojos están cerrados, están velados, no lo puedes ver. Y por causa, dijo el Señor, de que no conociste el tiempo de tu visitación, y por cuanto tus ojos espirituales estuvieron cerrados, será sitiada, vendrá contra ti el enemigo, te va a rodear, te va a estrechar y te va a saquear, dijo el Señor. Y la palabra profética de Jesús se cumplió. La Biblia dice que el general Tito vino 70 años después y vino a saquear Jerusalén, y Jerusalén fue hollada por el enemigo, por la razón de que Jerusalén no estuvo preparada, no estuvo apercibida. Cuando nuestros ojos espirituales están cerrados, en tu vida y en mi vida hay un estrechamiento espiritual, hay un límite. Tú y yo no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha planeado. Querido, Dios tiene grandes cosas para nosotros, grandes planes, grandes sueños, grandes proyectos, pero es necesario que tú y yo le digamos: oh Dios, abre mis ojos y miraré tu gloria, y miraré, Señor mío, tus maravillas. Número dos, la peor ceguera espiritual que encontramos en la Biblia se encuentra en Lucas capítulo 24. La Biblia dice que dos hombres caminaban, y mientras iban caminando, dice la Biblia que Jesús se les empareja y les pregunta: ¿qué plática tenéis entre vosotros? Y ellos les dijo: eres el único forastero que no sabes que mataron al Hijo de Dios, al profeta de Dios. Escuche bien, esta es la peor ceguera espiritual que encontramos en la Biblia. Estos dos hombres eran discípulos de Jesús, y a quienes ellos iban evangelizando se llamaba Jesús, pero sus ojos estaban velados, estaban cerrados. Dice la Biblia que no se daban cuenta que era Jesús, y dice la Biblia que Jesús hizo como que iba más adelante, mas sin embargo ellos lo detuvieron. Y la Biblia dice que Jesús se detiene y pasa al hogar, y cuando está sentado en la mesa a punto de degustar esa cena, dice que en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos, y cuando sus ojos se abren, dice la Biblia que ellos vieron a Jesús resucitado, y al momento, dice la Biblia, que Jesús desaparece, ellos regresaron corriendo a Jerusalén, emocionados, diciéndole a los discípulos: Jesús no está muerto, Jesús se ha manifestado en nuestra vida. Pero escuche bien, ellos iban evangelizando a Jesús. Esa es la peor ceguera que tú y yo encontramos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios. Escuche bien, la Biblia nos habla en primer libro de Reyes, capítulo 6, la Biblia nos habla que eran días de conquista. La Biblia dice que Israel iba avanzando, y de repente dice la Escritura que hubo un rey que se levantó contra Israel. Este rey era el rey sirio, y ponía trampas, emboscadas para no dejar avanzar a Israel. Mas sin embargo la Biblia nos habla, y la Biblia nos dice que cada trampa que él ponía para detener a Israel, dice la Biblia que eran truncadas, que no podía cumplir su propósito, porque la Biblia nos habla que allá en Israel había un hombre de Dios llamado Eliseo. Dice que cada vez que este rey trataba de hacer daño a Israel, dice la Biblia que Jehová Dios le revelaba al profeta Eliseo allá en su intimidad. Dios le revelaba al profeta el ataque del enemigo.
Entonces el rey, un poquito enojado, furioso, dice la Biblia que mandó a su ejército y les dijo: vayan a traerme ese hombre. Él preguntó: ¿dónde está? Dijo: está en un lugar llamado Dotán. Dice la escritura que de noche llegaron los enemigos y sitiaron, dice, el campamento, y sitiaron a Samaria. Y dice la palabra de Dios que entraron de noche. Escuche bien, una de las armas antiquísimas del enemigo es rodearte, es levantar barreras, levantar fortalezas, levantar murallas, porque el enemigo piensa que levantando obstáculos alrededor de tu vida, tú no vas a alcanzar a cumplir el propósito de Dios para tu vida, tú no vas a alcanzar éxito, tus victorias. Pero escuche bien, el enemigo puede levantar barreras y fortalezas alrededor de nuestra vida, pero hay algo que jamás podrá hacer, es poner un techo arriba de esas fortalezas, y desde allá arriba el Eterno nos dice: no tengas ningún temor, porque yo soy tu Dios y yo abriré camino aún en medio del desierto, y yo voy a derribar tus fortalezas y tus murallas, y tú vas a alcanzar a cumplir mi propósito, vas a cumplir tu destino y vas a cumplir tu asignación para la cual yo te he llamado. La Biblia dice que entraron a Samaria de noche, en la madrugada, y al día siguiente, muy de madrugada, dice la Biblia que se levantó el criado del profeta Eliseo, y cuando el criado abre la ventana, se da cuenta que el aposento del varón de Dios está rodeado por el enemigo, y la Biblia dice que el criado se metió y habló con el varón de Dios. Yo creo y quiero pensar que Eliseo en ese instante estaba de rodillas clamando a Dios, porque cada vez que el enemigo se levanta contra tu vida y contra mi vida, habrá una inquietud, habrá algún desespero por ir a la presencia de Dios, porque Dios revela en el Espíritu muchas veces los ataques y las artimañas del enemigo. Y la Biblia dice que el criado le dijo: mi Señor, estamos rodeados, el enemigo ha entrado al campamento. Y dice la Biblia que Eliseo le dice a su criado: no tengas ningún temor. Escuche bien, cuando nuestros ojos espirituales están cerrados, el temor, la incertidumbre, la duda, la frustración apega y viene a nuestras vidas y nos impide ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Escuche, la Biblia dice que Eliseo le dice: no tengas ningún temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la Biblia dice que Eliseo hizo algo. Eliseo hizo una oración. Dice la Biblia que la primera oración que Eliseo hace, la hace por su criado, y le dice: oh Jehová, abre los ojos de mi criado para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Y la Biblia dice que al instante Jehová Dios le abrió los ojos al criado, y dice la Biblia que el criado vio un campamento, un ejército poderoso de hombres guerreros, de ángeles guerreros, aún en carros de fuego. Dice la Biblia que estaban alrededor del campamento de Samaria, y este hombre de Dios, este criado, pudo ver que realmente Dios tenía el control de esa batalla y de esa guerra espiritual contra el enemigo. Hoy yo te vengo a decir algo de parte de Dios: no tengas ningún temor, porque Dios tiene control de ese problema que tienes, de esa lucha que estás atravesando, de ese desierto, de esa crisis. Dios tiene el control y Dios está contigo como poderoso gigante. Escuche bien, la Biblia dice que Eliseo hizo una segunda oración, y la segunda oración que Eliseo hace es esta. Eliseo dice: Jehová, ciega los ojos de mis enemigos. Y la Biblia dice literalmente que Jehová cegó al ejército sirio, y una vez que lo hubo cegado, Eliseo salió, abrió la puerta, Eliseo los saluda, y Eliseo les pregunta: señores, ¿a quién están buscando?
ejército. Ellos dijeron: buscamos al varón de Dios. Y en ese instante dice la Biblia que Eliseo le dice: yo les voy a mostrar dónde está el varón de Dios. Y la Biblia dice que por la arteria principal de Samaria, Eliseo se llevó al ejército de los sirios. Eliseo iba adelante con su criado, y el ejército de los sirios iba cegado por el Dios Todopoderoso. Yo creo y me imagino a los israelitas mirando por sus aposentos, por la rendija, por la ventana, viendo la obra extraordinaria y poderosa de Dios, como Dios había tomado el control de la batalla y de la guerra, y que Dios estaba peleando por el ejército de Israel. Bendito sea Dios. Y la Biblia dice que llegaron a la plaza en Samaria, y cuando llegan a la plaza en Samaria, la Biblia dice que en ese instante Eliseo hizo una tercera oración, y la tercera oración que Eliseo hizo fue esta: Jehová, abre los ojos de mis enemigos. Y dice la Biblia que al instante Jehová le abrió los ojos, pero cuando ellos abren los ojos, ellos se dan cuenta ahora que están rodeados por el ejército de Israel. Y la Biblia dice que el rey de Israel le dijo al profeta Eliseo: Padre mío, los mato. Y Eliseo le dice: no los bates, hazles un buffet, llama a los mejores chefs de Israel, que preparen un banquete, un festín. Y dice la Biblia que ese día comieron, se saciaron de lo mejor, de la mejor comida, de los mejores platillos de Israel. Amado, dice la palabra de Dios que entonces Eliseo le dijo al rey: ahora despídenos en paz de nuestro territorio y de Israel. Y la Biblia dice, querido hermano y amigo, dice la Biblia que en ese instante los enemigos salieron. Y literalmente la Biblia dice: y nunca más, dice la Biblia, los enemigos volvieron a atacar a Israel en los días del profeta Eliseo. Escuche bien, ¿por qué no los mataron? ¿Por qué el profeta no permitió que los exterminaran? Por la sencilla razón, y es por esta: porque vienen días para tu vida y para mi vida donde Dios no va a matar a nuestros enemigos, donde Dios no les va a hacer daño. Lo que Dios hará en tu vida y en mi vida, hará lo que hizo en los días de Israel. Escucha bien, Dios se va a exaltar y se va a engrandecer, y Dios nos va a levantar de una manera impresionantemente grande, de una manera poderosamente, donde Dios te prosperará, donde Dios te bendecirá, donde Dios hará milagros extraordinarios, donde tus enemigos, aquellos que deseaban verte mal, aquellos que deseaban tu muerte, tu fracaso, tendrán que reconocer que el Dios que está contigo es el Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios eterno, es un Dios que bendice, un Dios que prospera, y que es un Dios que hace justicia a aquellos que le aman y a aquellos que saben honrar su nombre. Escuche bien, la Biblia nos habla que nunca más volvieron a atacar al ejército de Israel. Vienen días para nuestra vida donde Dios nos bendecirá a tal grado y prosperará a tal grado que nuestros enemigos quedarán avergonzados y sabrán que el Dios que tú adoras y yo adoro es un Dios vivo, y es un Dios real, y es un Dios todopoderoso. Vamos a orar en esta hora. Así como estás, cierra tus ojos y déjame orar en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro en esta hora, Señor, una unción poderosa sobre cada uno, Señor, de tus hijos, sobre todos aquellos que están viendo este video. Oro en el nombre de Jesús que una unción maravillosa venga y abra sus ojos espirituales, que puedan entrar en una nueva dimensión, una nueva revelación, que tú te revelas a tu espíritu y que tú les bendigas de una forma, Padre, poderosamente grande. Declaramos, Señor, bendición y prosperidad en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.